Estimados auditores de Crónicas de Wilson, les damos la bienvenida al primer programa de Zoom electoral de este año 2023, después de un largo receso de vacaciones, de descanso del programa. Y bueno, como siempre nos acompañan Eduardo Galás y Eduardo Zafirio para analizar la contingencia nacional en términos políticos, y no solo la contingencia, sino que también análisis un poco más profundos también de los últimos años y de lo que viene para el futuro. Y el programa de hoy es un programa, no sé si especial, pero los que son seguidores habituales saben que nosotros siempre partimos con un análisis primero de la frase boba de las últimas semanas, y coincidentemente la frase boba de las últimas semanas es también la noticia más importante, que tiene que ver con los indultos que ha hecho el presidente Boric. Por lo tanto, nos vamos a enfocar a eso. Y para partir, quisiera hacer un pequeño resumen, digamos, de estos últimos días, en donde el presidente Boric, justo antes del término de año, presentó 13 indultos, y los cuales al principio generaron varias críticas políticas por el mal momento en el que se estaban presentando estas, porque estaban justo también haciendo las negociaciones para las mesas de trabajo en materia de seguridad. Pero después el presidente hizo algunas justificaciones respecto a estos indultos, que fueron bastante inoportunas y que le hicieron ganarse llamados de atención de la Corte Suprema y la Fiscalía, porque en esas digamos, declaraciones dijo que estos indultados eran inocentes, e incluso en el caso de Mateluna hizo algunos comentarios respecto al juicio y a las pruebas que se presentaron. Y además, en los últimos días, últimas horas, la prensa también está ahí bien entusiasmada, mostrando en los matinales y en los noticiarios todo el historial delictivo de algunos de los indultados. Así que también el problema sigue bien presente, y además algunos políticos han hablado de una posible acusación constitucional, no solamente a la ministra de Justicia, sino que al propio Boric. Y habiendo dicho lo anterior, partimos primero en esta ronda con Eduardo Zafirio, para preguntarle qué análisis político hace de esta situación y cómo cree que esto puede influir en el transcurso del 2023, y también si existe una relación conflictiva entre los partidos del Frente Amplio y el marco institucional, porque esta no es primera vez que pasa algo de este estilo. Don Eduardo Zafirio, le saco el mute y le doy la palabra. Sí, bueno, muy feliz año a todas las personas que van a ver este video, y a ustedes dos, por supuesto, se los reitero. A ver, yo creo que hay como 5 números para mirar lo que está ocurriendo. En primer lugar, el hecho del indulto. Es cierto que esta es una facultad del presidente de la República, el indulto particular, pero de alguna manera tiene ciertas reglas. Por eso que los decretos establecen a lo menos ciertos límites formales, que incluso se expresa en esta situación. Pero en segundo lugar, como se dice hoy día por Carlos Kinsenmiller, un gran profesor de Derecho Penal y ex integrante de la Corte Suprema, desde el punto de vista del fondo, supone que esta atribución se ejerza con sabiduría y ponderación. Todo eso está en cuestión hoy día, al apreciar el mérito, no de la decisión, no el tema de que el presidente obviamente cuenta con la facultad. En segundo lugar, hay un tema de contexto y de oportunidad. De contexto, bueno, todas las encuestas muestran que la delincuencia es uno de los principales problemas, digamos, para la gente. Pero además es obvio que tenemos un desafío enorme en materia de control de la violencia política y de la delictual. Y en segundo lugar, la oportunidad. Hay ciertos procesos políticos en curso que suponen acuerdos. Y eso implica mirar las eventuales consecuencias de las decisiones que se tomen a nivel del Ejecutivo.
Sobre todo porque, como voy a decir luego, la situación de la derecha no es una situación cómoda, de la derecha de Chile Vamos. Y en tercer lugar, o letra C del hecho del indulto, está todo el tema que está en desarrollo, digamos, sobre qué habría pasado con las listas originales y las definitivas. Hay información, por ejemplo, que en el caso de uno de los indultados, a lo menos Castillo, la posición del Ministerio de Justicia era que no se le indultara, digamos, por razones bastante obvias. Cinco condenas por anteriores por delito. En segundo lugar, y más grave aún que las apreciaciones de mérito sobre el indulto, están las declaraciones de Boric sobre el punto. No son delincuentes, se metió en el caso de Mateluna a dar opiniones sobre apreciación de la prueba, y luego termina en una cosa muy grotesca diciendo que está de acuerdo con la representación que le hace la Corte Suprema, digamos, recordándole el principio de inavocabilidad, el artículo 76 de la Constitución Política. Entonces, solamente voy a decir una cosa sobre esto. A mí me resulta sorprendente, como una persona que ha hecho clase durante décadas en Derecho, en Economía, en Ciencia Política, que Boric haya podido pasar Derecho Constitucional ignorando lo que son los principios del Estado de Derecho. Son 4, están en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política, no manejar lo que significa el artículo 76 de la Constitución Política sobre este principio de inavocabilidad que le fue recordado, etc. Son cosas muy elementales. Además, el hecho de decir que no son delincuentes significa que pasó en tercer año Derecho Penal 1 sin saber o habiendo olvidado, digamos, en la interpretación más benigna, lo que es la figura del indulto, digamos, demuestra una ignorancia inaceptable en una persona que cursó 5 años de derecho, digamos, desconocimiento en cosas básicas de derecho constitucional, como he dicho, y también de derecho penal. En tercer lugar está el tema del impacto en la opinión pública. Por razones obvias esto parece muy significativo. Yo quiero decir algo que lo hemos insinuado en este programa. La legitimidad en los sistemas políticos actuales no es solo la trilogía o la trinidad weberiana, no es solo carisma, tradición y legalidad. Eso está presente, por supuesto, en los regímenes políticos modernos, pero también hay una legitimidad por rendimiento o por resultado. Cuando yo estudiaba mi máster en ciencia política hace ya muchos años, esto me lo enseñaban siguiendo a Lipset como la eficacia del sistema político, pero hoy día se habla de legitimidad por rendimiento, por resultado. Y eso significa que cualquiera sea el gobierno, derecha, centro, izquierda, hoy día la ciudadanía le exige a los gobiernos un cierto rendimiento, un cierto resultado en materias básicas, elementales, como es, por ejemplo, el control de la violencia política o el control de la violencia delictual, y en materia económica, un cierto rendimiento mínimo en materia de crecimiento, empleo y, por lo tanto, niveles de consumo. Todo eso está puesto en cuestión hoy día por razones bastante obvias en la sociedad chilena. Estamos en medio de una recesión económica que va a pegar por el lado del impacto, o está pegando ya en el impacto en el crecimiento, el empleo y el consumo, y la situación del control de la violencia es un desafío enorme. Entonces, lo que uno puede esperar es que, dado esto y la resonancia pública de un nuevo conflicto de Boric, ahora ya no con la mayoría del Senado, como había ocurrido hacía poco, sino que con la Corte Suprema y también con el Ministerio Público, tendría, pienso yo, que tener algún impacto significativo en la aprobación, desaprobación del actual presidente de la República, que según las encuestas más serias se encuentra ya en el piso de lo que obtuvo en primera vuelta. Entonces, aquí hay una situación muy compleja porque estos procesos de caída en la aprobación presidencial y de ingobernabilidad producto del desmarque de las fuerzas de apoyo, que en este caso además son 2 coaliciones, no una, y obviamente el hecho de que la oposición siente la debilidad y acentúa su tarea de oposición, de control, de fiscalización, no augura nada bueno para los 3 años
75% del periodo, que le queda todavía a Boric. En cuarto lugar, es evidente que hay un impacto en la izquierda. Esta es una medida destinada a satisfacer una cierta demanda básica del octubrismo. Y probablemente detrás de esto está el PC, digamos, dada la exposición de Castillo con un concejal del PC a horas de ser liberado, digamos, y las declaraciones posteriores del PC. Y también, a lo menos, ciertos sectores del Frente Amplio, claramente comunes y claramente convergencia social. Pero esto le pega muy fuerte a la otra coalición, porque deja como una verdadera payasa a Carolina Toá, que estaba tratando de tomar el tema de la seguridad ciudadana, pero también hace incurrir en un papelón, en un nuevo papelón, a la ministra Marcela Ríos, la ministra de Justicia, que es de convergencia social, pero la impresión que yo me he formado en estos 10 meses de gobierno es que es una especie de títere, una figura decorativa, pero que no pesa nada, digamos. Cuando uno ve las declaraciones de Orellana, la ministra Orellana a propósito del nombramiento de los fiscales, cuando uno ve el papel que juegan Ali Uriarte y Carolina Toá en el proceso, cuando ahora uno se entera que aparentemente Justicia había recomendado que a Castillo no se le indultara, digamos, o sea, se toma una medida saltándose al Ministerio del Ramo, probablemente por algún genio jurídico del segundo piso, digamos, que es verdaderamente el grupo de confianza. El presidente se da cuenta que esto es un tema mayor porque desnuda que finalmente ni Toá ni Ríos son focos significativos de poder dentro del Ejecutivo. Esa es la verdad. Ahora, el llamado socialismo democrático no se va a ir del gobierno porque quedan por lo menos 3 años de concupiscencia en el reparto de cargos de distinto nivel, pero obviamente cada vez los desmarques van a ser más fuertes, sobre todo a puertas de las elecciones. Entonces la situación ahí es complejísima. Y sobre todo yo diría que hay un impacto muy fuerte en la derecha, porque esto deja sin margen a Macaya y a Chaguán. Sobre todo a Macaya, que ya estaba muy cuestionado por razones bastante obvias de la oposición dentro del sistema de partidos de la UDI, pero además porque aparentemente él ha hecho declaraciones o han habido trascendidos que finalmente son muy fatídicos porque apelan a una presunta relación personal de él con Boris. Y esa es una cuestión oligárquica bastante indecente, digamos, en regímenes políticos como los actuales. Y además, obviamente, el daño que le pueden hacer Republicano y el Partido de la Gente a la derecha parte por vaciar primero a la UDI, digamos, y luego a Renovación Nacional y a Evópolis. Entonces, esta situación yo creo que los deja con muy poco margen, sí que los deja algunos, para concordar acuerdos, digamos, porque ha quedado claro que estamos en presencia de un gobierno que tiene mitómanos compulsivos, digamos, partiendo por Boris. Entonces, aquí no hay respeto a reglas básicas de relaciones, no hay tampoco lealtad, no se miran las consecuencias sistémicas de las decisiones que se adoptan, y Republicano y el PGD obviamente sienten que esta agenda le viene como anillo al dedo en su política de endurecimiento y de vaciamiento a mediano plazo de la derecha de Chile Vamos. Están copiando incluso cosas que hizo la izquierda radical contra la concertación de manera bastante exitosa. Entonces, aquí, ¿quién va a creer que no van a haber más indultos, por ejemplo? ¿Quién va a creer que concordado a una reforma tributaria o una reforma previsional, por decir algunas cosas, no vamos a tener sorpresas, digamos, para darle gusto a la izquierda radical, que es el núcleo afectivo y político del gobierno, como ha quedado claro? Entonces, la situación de Chile Vamos es una situación bien complicada, digamos, y creo que Macaya también tiene que cuidarse mucho, ¿no? De hecho, han salido ciertos trascendidos estas horas que agravan la situación, en el sentido de que se habría negociado el nombre de Valencia como fiscal nacional, porque ese es un nombre que garantizaría una eventual impunidad
para políticos de derecha, no solo los alcaldes del Barrio Alto, sino que incluso el propio Piñera, y ahí los dardos apuntan fundamentalmente a Macaya. Yo creo que Macaya puede ser desestabilizado muy fácilmente, como va la cosa en los próximos meses dentro de la UDI, en mi impresión. Bueno, y sobre el último tema que tú me planteas, que es la relación del Frente Amplio con las instituciones políticas y con el derecho, diría yo, simplemente te voy a dar mi opinión personal. El derecho y las instituciones son siempre límites al ejercicio del poder. Y aquellos que han hecho política en base a la acción directa, por ejemplo, a tomas, a performance, a matoneo verbal, a funa en las redes sociales, como es obvio que lo ha hecho el grueso de la izquierda radical en este país, las instituciones y el derecho les resultan desagradables porque son límites, límites preestablecidos además, y que establecen sanciones cuando las conductas no se ajustan a reglas. Y voy a poner dos ejemplos que señalan la incomodidad que tienen estos señores que hoy día gobiernan con las instituciones y con el derecho. La situación ocurría frente a Yaitul, y que es una situación que está ahí, digamos, que en cualquier momento se puede de nuevo reactivarse, demuestra a lo menos la falta de consideración a mirar declaraciones gravísimas contra el Estado de Derecho y contra el régimen democrático que hace Yaitul, porque ese mismo día se le llama por teléfono por parte de una ministra. Y queda la impresión de que esa ministra no actúa aisladamente. Y por último tuvimos el intervencionismo burdo, grosero, digamos, que llevó a enfrentamientos con la mayoría del Parlamento y del Congreso, e incluso con la Contraloría, de Boric y de sus boys, Jackson, Vallejo, por ejemplo, algunos alcaldes también, para tratar de afirmar la opción del apruebo en el reciente plebiscito de salida. Bueno, yo creo que nosotros hoy día estamos en presencia de un gobierno que tiene un estilo peronista todavía descafeinado, digamos, ¿no? Que le gusta el piquete, la polarización, el conflicto. Hay ahí una insinuación de Boris, donde seguramente está mirando el caso argentino, que es una situación de conflicto muy grave entre Fernández y algunos gobernadores peronistas y la Corte Suprema de Justicia, diciendo que no quiere eso para Chile. La verdad que él provocó el problema, entonces esto es una cosa absurda su comentario. Ellos se sienten cómodos en ese ambiente, que no es un ambiente que tenga que ver con las buenas prácticas de un régimen político democrático. Es un peronismo todavía descafeinado, pero está ahí presente, porque estos indultos, entre otras cosas, son la expresión de que este es un gobierno que gobierna para clientes, en este caso para el octubrismo. Y ahí están las promesas de los deudores del CAE, por ejemplo, como otro ejemplo más de que no es el bien común lo que los mueve, sino que el atender a clientelas particulares. Y parecieran estar tentados hoy día, en esta situación de debilidad objetiva, no en ampliar sus bases de apoyo y su popularidad, sino que en refugiarse en ese 24, 20, 15% duro que lo votó en primera vuelta. Ese es mi análisis, estimado Vicente Wilson, para los efectos de que podamos recomendar algún libro a ávidos usuarios de este video, que sé, me informa mi policía política, que han estado muy nerviosos en estos meses ante la ausencia de libros de Hannah Arendt recomendados por Eduardo Galá. Muchas gracias, Eduardo Zafirio, por el análisis. Y don Eduardo Galás, ¿qué nos puede decir de todo este embrollo que estamos viviendo? Bueno, primero que todo, es una alegría estar aquí de vuelta, así que va un gran saludo tanto para Vicente y Eduardo como para todos nuestros auditores y espectadores a través de YouTube. A ver, mira, hay muchas cosas acá que decir en distintos niveles, pero no me quiero repetir tanto con el análisis que acaba de hacer Zafirio y que gruesamente creo que suscribo todo lo que se ha dicho. Entonces, voy a dar una vuelta quizá un poco más abstracta y solo voy a añadir algunas observaciones que a mí me parece que
son pertinentes con respecto así, digamos, al caso concreto y a la parte noticiosa del asunto, ¿no? Primero, por ejemplo, quisiera agregar que una de las razones por las que considero inoportuno el indultazo, además de lo ya mencionado, que es el sabotaje, digamos, a la mesa de seguridad, a los acuerdos necesarios, en fin, también a la importancia que tiene la cuestión de la delincuencia y de los problemas de seguridad y de violencia política para la ciudadanía. Un dato adicional y que, en fin, es anecdótico, pero creo que vale la pena traerlo a colación, es que apenas un par de días antes del indultazo, y no sé si intencionadamente, el propio presidente había hecho un llamado a no naturalizar la violencia y había dicho algo así como que era muy grave que se naturalizara la violencia y que esto era un problema así muy importante. No sé si quería algo así como poner un parche antes de una herida que sabía que iba a abrir o que sospechaba que iba a abrir, o si simplemente tiene así como una especie de disociación interior y hay una faceta de él en la que ese discurso está muy bien y hay otra en la que está muy bien liberar, digamos, personas con los prontuarios que sabemos que tienen y ponerle este nivel de presión al problema de la violencia política y de la delincuencia como fenómeno político. Y que más allá digamos, de todos los problemas que acaba de expresar Eduardo Zafirio, tiene el añadido de que pone digamos así como un ingrediente más sobre la mesa para quienes pensamos que el presidente es como inconexo en su modo de ejercer el poder político, digamos, ¿no? Que lo que él dice en un discurso no tiene ninguna implicancia, digamos, como que uno pueda, a la que uno pueda hacerle una secuencia lógica con respecto a las decisiones que toma. Y que en ese sentido el hecho de que esté un día diciendo que es muy grave la violencia y que no hay que aceptarla en ningún contexto y que no hay que naturalizarla, no nos dice nada de cuál va a ser su opinión, digamos, sobre un ex guerrillero que está preso por asaltar un banco o sobre una serie de personas que no solamente, digamos, fueron detenidas por desmanes violentos, incendios, intentos de homicidio sobre funcionarios policiales, etcétera. Todo ese prontuario que la prensa se está regocijando en exhibir, digamos. Y que frente a esa gente, y que además muchos de ellos tienen antecedentes previos, digamos, por delitos comunes, así tampoco se trata simplemente de personas que en un momento de agitación política cambiaron abruptamente sus prácticas ciudadanas, digamos, ¿no? En fin, da la impresión de que hay una disociación, como digo, entre lo que el presidente dice y lo que hace, ¿no? Y esa disociación, a mi entender, es muy problemática, por algunas cosas que, más allá de los motivos obvios, voy a tratar de ahondar un poquito en la relación, digamos, entre capturar cargos públicos y ejercer el poder realmente. Y ahí voy a detenerme un momento, pero no todavía, porque quiero agregar algunos pequeños datos. A ver, entre las consecuencias, de nuevo, Eduardo Zafirio dijo ya creo que todo lo más relevante, solamente yo quisiera añadir, que probablemente esté ahí también votando, que esto puede significar una ruptura muy decisiva y difícilmente remontable entre el Ejecutivo y los otros poderes del Estado. Y estoy pensando no solamente en el reproche, digamos, que le hace la Corte Suprema o que le hace la Fiscalía. Yo nunca lo había visto esto. O sea, yo desde que tengo uso de razón e interés en los asuntos políticos, que es más o menos desde la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nunca había visto así como que el poder judicial en pleno, por así decirlo, le expresara al poder ejecutivo en la figura de su presidente, digamos, del presidente de la República, como una moción de censura, por así decirlo. O sea, obviamente no es una moción de censura en términos legales, pero un reproche de esta naturaleza, ¿no? Y que se ve feísimo, o sea, porque es toda la trama del poder político, del poder del Estado, de los poderes del Estado, como en una especie de divorcio que se ve muy feo. Y además de esto, ¿no? Y que está, por supuesto, esto no lo inicia el Poder Judicial, sino que lo inicia el propio Gabriel Boric, cuando
hace estas declaraciones y al final el problema no es tanto la serie de indultos que podrían merecer un montón de reparo, pero lo peor para mí y lo auténticamente así bobo de esta operación es el modo en que lo justifica y que parece no tener ninguna conciencia de lo que son los indultos. Bueno, ahí ya Zafiro abundó, pero es el hecho de que diga que estos jóvenes son inocentes y no son delincuentes y que Mateluna y que hubo irregularidades en el proceso, que no estuvo a la altura de la justicia. O sea, es el hecho de que justifique sus indultos poniéndose a sí mismo en posición de juez supremo de la nación y no poniéndose en la posición del presidente de la República que hace uso de una facultad específica y que es, digamos, el derecho de gracia, por así decirlo, ¿no? En fin. Entonces, por ese lado está la ruptura obvia con el Poder Judicial, pero hay también un riesgo, a mi entender, importante de ruptura, quizá menos obvia, con el Poder Legislativo y con el Congreso, que este es el momento ya en que en un Congreso donde no tiene mayoría, puede que ya no se le entregue nunca más nada, o sea que que de ahora en adelante el Congreso ya no le deje pasar absolutamente nada, porque él mismo ha socavado a todos los grupos que eventualmente estaban dispuestos a dialogar con él y a llegar a acuerdos con él, y les pega a todos un golpe en una línea de flotación delicadísima, alienta no a las personas, digamos así, moderadas y dialogantes de la oposición, sino que fortalece las posiciones de esa oposición que está en actitud ultrista, podríamos decir, o como uno quiera llamarla. En fin, ahí el lenguaje un poco no tiene la riqueza que yo querría, entonces no tengo una buena manera de decir, pero en el fondo son aquellos sectores, sean de derecha o no, que a estas alturas da lo mismo, el PDG yo no sé si es de derecha, digamos, pero la oposición a Boric en sus distintas manifestaciones tiene gente que está dispuesta a dialogar y que quiere construir acuerdos y que está preocupada de que este gobierno sea lo más operativo posible, digamos, y que pasemos estos 4 años flotando en un clima razonable, mientras que hay gente en esa misma posición que querría, digamos, cortarle la cabeza a Boric y que escribe estas infografías diciendo renuncia a Boric y que están en una actitud en absoluto colaborativa y en absoluto dialogante, y lo que querrían en el fondo de sus corazones es que el gobierno colapsara y el presidente saliera escapando en helicóptero. Yo no me paso ninguna película con que nada de eso esté en riesgo realmente en Chile, digamos. Yo creo que en general esos grupos no tienen demasiado tiraje, pero lo que sí es cierto es que el presidente fortalece la posición de sus opositores radicales y mina la posición de sus opositores que tenían afán de diálogo. Entonces, por ese lado me parece que también hay una ruptura que se expresa sobre todo como ruptura con el Congreso. Esto está por verse, ¿no? Pero gobernar con minoría en el Congreso es una cosa delicada, pero lo es aún más si en lugar de gobernar de un modo moderado, sensato y proclive, digamos, a llegar a acuerdos con aquellos grupos cuyos votos eventualmente necesitas para que te pasen las leyes. Si gobiernas, como decía Zafiro al final de su intervención, con la tentación de decir, ¿sabéis qué más? Y aquí nadie me quiere, voy a reforzar la posición del 20-25% o el grupo que sea, que está conmigo en las buenas, en las malas y en las pésimas, y que me van a aplaudir incluso si es que yo, digamos, saco de la cárcel a mis amigos políticos y los dejo en libertad, independientemente del prontuario que tengan, en medio de la mayor crisis de seguridad de la democracia reciente, digamos, ¿no? Y efectivamente, hay gente que va a apoyar eso igual, ¿no? Y va a decir, ¿sabes qué espectacular el presidente? Y basadísimo, ¿cachai? Y van a tomar esa actitud, pero bueno, yo creo que a efectos de pasar leyes y por lo tanto de gobernar, también puede tener ahí un costo importante, un costo de, digamos así, largo plazo para los 3 años que le quedan. Un último asunto relativo así a la contingencia es el siguiente, y es que yo sospecho que, y esto me da una especie como de angustia existencial, que el presidente tenía la impresión o la cándida creencia de que lanzando un indultazo así el 30 de diciembre esto podía pasar desapercibido. Yo no sé si es así, por supuesto, ¿no? Yo no sé si es así, no sé si pensaba eso, pero si es que es así,
me da como una sensación de profunda inquietud, así, porque es la sensación de que nos gobierna una persona o un grupo de personas, obviamente no es solo él, que no le toman en absoluto la temperatura al universo en el que están. Y eso me produce mucha ansiedad. Uno podría decir, al menos tuvo el mérito, triste, digamos, de haber sacado de la primera plana todo el papelón de las celebraciones de Año Nuevo de sus socios ahí en la costa, digamos, en la quinta región, que efectivamente logró que esa noticia, que podría haber sido muy costosa para los alcaldes suyos, o suyos, bueno, la relación con ellos también está tensionadísima, pero en fin. Pero es obvio que una noticia de esta naturaleza se va a comer toda la agenda política, aunque él haga súplicas y llamados incesantes a superar el asunto y a cambiar de tema. Y lo hace una y otra vez, así como ya, pues ya demos por superado este asunto si esto ya pasó, pero resulta que o sea, no ha pasado y no va a pasar probablemente en un buen rato. Y eso a mí me parece como dramático, porque basta ver cualquier encuesta de los últimos, no 2 años ni 3 años, sino que 15 años, para saber que el tema de la delincuencia y de la seguridad pública es la principal preocupación de los chilenos hace pero muchísimo tiempo. Entonces, basta con ver los videos de Instagram que suben los propios indultados en el momento en que salen libres, invitando a seguir en la lucha, no claudicar, digamos, y todas estas cosas, para que el chileno común y corriente, la chilena común y silvestre, se aterre, y sienta que el presidente está con los delincuentes y no está con el ciudadano honesto, y eso es obvio, sí, es una cosa muy elemental, pero bueno, el presidente no sé en qué estaba pensando con respecto a eso, no sé si no le importó, o como yo me temo, como yo creo que es imposible que a alguien no le importe generar ese tipo de reacciones en la ciudadanía, mi conclusión, como digo, más angustiosa, es que no lo previó. Y eso me parece muy, muy delicado. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a pasar a algunas cosas. Por supuesto. Adicional, es que es algo que insinuamos, pero no dijimos. Pero además es imposible sacar este tema de la agenda porque también previsiblemente uno podía pensar que iba a ocurrir lo que estamos viendo, que para apruebo de dignidad estos indultos son insuficientes, quieren más. Entonces están pidiendo que vengan nuevos indultos, mientras Boric y Camila Vallejo dicen que se acabaron, digamos. Yo no sé si van a haber más o no, digamos, ya a esta altura poner las manos al fuego porque estos dichos van a ser cumplidos, sería ser ya no ingenuo, sino que sumamente bobo. Pero fueron insuficientes los indultos. Y además se lo hacen saber inmediatamente cuando están desesperados tratando de sacar el tema de la agenda. O sea, esto es perder por todos lados. Sí, no, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, esto engancha eso que estás diciendo, y con lo que estoy completamente de acuerdo bien con lo que iba a decir a continuación, y es que, a ver, a mí me parece, y aquí yo quiero aclarar muy bien lo que voy a decir para que no se preste para malos entendidos. Yo no estoy haciendo futurismo histórico, ni quiero establecer un paralelo histórico, ¿ya?, entre el gobierno del presidente Allende y el gobierno del presidente Boric. No quiero establecer un paralelo histórico, y en lo que voy a decir no se sigue que, digamos, ninguna consecuencia de carácter así como, no estoy haciendo ninguna predicción. Y sin embargo, me recuerda, sí quiero hacer un paralelo de carácter cultural, digamos, de cultura política, en la manera en que la izquierda radical ejerce el poder político cuando llega a él. Es impresionante para mí como la completa falta de lealtad con la persona que encabeza la cuestión y que pone el pecho a la totalidad, digamos, del ecosistema político, que en este caso es Boric, en su momento fue Allende. Es muy claro, digamos, en el caso de la Unidad Popular, que más allá de todas las confabulaciones, digamos, de la derecha con la CIA inclusive, digamos, y más allá de todo el socavamiento que hizo ese sector político al gobierno de la Unidad Popular, hubo también un ejercicio de socavamiento que fue entre
no sé si intencionado, pero al menos sí fue sistemático de parte de sus propios ultras, digamos, ¿no? Y que consistentemente abandonaron al presidente Allende en su momento y le hicieron inviable gobernar por posturas maximalistas y por un completo descuido, digamos, de la necesidad que tiene para ejercer el poder político de construir un clima razonable, ¿no? Y no construyeron un clima razonable, sino todo lo contrario. Y es obvio que el radicalismo desata reacciones adversas y que hubo ahí una especie de contubernio, ¿no? Aunque haya sido involuntario, entre los que querían votar al presidente porque eran su oposición y sus grupos afines que no tuvieron ninguna delicadeza, digamos, con cuidarle el gobierno y simplemente extremaron posiciones hasta que la situación se hizo para los opositores insostenible. Entonces, teniendo yo en la memoria, ¿no?, que la izquierda radical tiene este antecedente de haber saboteado tan sistemáticamente su propio gobierno, el único que han tenido básicamente, o al menos el único que han tenido en los años recientes, a mí me llama la atención muy poderosamente que Apruebo Dignidad y tanto el Partido Comunista como algunas organizaciones del Frente Amplio sean tan descuidadas con proteger, digamos, el gobierno de Gabriel Boric ahora. Como digo, no estoy haciendo con esto ningún futurismo, ni yo creo que las situaciones sean comparables, o sea, yo no creo que realmente le estén votando el gobierno, por así decirlo, ¿no? Pero que son unos descuidados espantosos, lo son, y que ponerse ahora en este contexto, con todo lo que se ha desatado y con las previsibles, digamos, pérdidas que significa esto en términos de apoyos transversales para el gobierno, que empiecen ahora a presionarlo por más indultos y le digan, presidente, hay familias que están esperando, y empiecen como con esta narrativa que señalaba Eduardo Zafirio ahora hace un momento, a mí me produce una profunda conmoción, porque si yo estuviera en el gobierno, digamos, o yo fuera parte de un partido que esté en el gobierno, mi gobierno comete una chambonada atroz que le implica una pérdida de popularidad dolorosísima y está intentando hacer malabares para sacar el tema de la agenda, yo pondría todas las fichas en tratar de desviar la atención, digamos, de contener daño. Me parece que esa es la actitud razonable de un partido político. Y acá separo a los familiares, digamos, de las personas que están presas y aspirando a indultos, que me parece obvio que los familiares y los amigos presionen, digamos, por más indultos. Si ellos tienen ahí, digamos, piel en el juego, como se dice, ¿no? Ellos quieren que sus familiares estén en la calle nuevamente, poder abrazarlos, y ven en eso, ven digamos, en este contexto, una oportunidad en esa dirección. Pero que los partidos políticos, desde el PC hasta los de Apruebo Dignidad, digamos, del Frente Amplio, en fin, etcétera, estén en esta disposición como a extremar el punto sin importar las consecuencias, me parece una cosa muy, muy desquiciada. Y ahora sí voy a entrar como decía, perdón. Sí, y haciendo un poco de política ficción también, es probable que un gobierno de republicanos o el PDG tuviese un comportamiento similar también en esta tensión, ¿o no? Por lo que uno ve también en el Parlamento, digamos, que han tenido un montón de roces entre ellos mismos, divisiones, etcétera. Sí, o sea, habría que verlo. Yo creo, y de hecho una cosa que tal vez voy a tocar tangencialmente en los minutos posteriores, en los minutos que vienen ahora, pero habría que verlos, digamos, porque una cosa es la actitud que alguien tiene antes de tener el control del Estado y otra cosa es lo que uno hace cuando ya lo tiene. Pero claro, es posible, pues, en el fondo yo creo que el problema que estamos viendo acá es radicalismo político, y el radicalismo político tiene como una de sus consecuencias fundamentales, que esto lo vio ya el bueno de Max Weber, que es mi otro crimen regular de referencia, junto con Hannah Arendt, en la política como profesión, ¿no?, que es la incapacidad, un texto que ya además hemos recomendado antes, pero es la incapacidad del que está borracho, digamos, de sus propias convicciones, incapaz de mirar hacia los lados, digamos, y observar el panorama general, esa borrachera, odres llenos de viento, los llama Max Weber, son incapaces de mirar las consecuencias de sus actos porque creen que el punto sustantivo que están defendiendo santifica cualquier consecuencia, ¿no?, y que los resultados son triviales frente a la gran victoria de dejar en la calle nuevamente a los valientes, digamos, combatientes, ¿no?
Bueno, ¿qué es lo que yo quería decir ahora? Voy a intentar ser bien breve. Voy a hacer un solo punto porque estoy viendo que ya el tiempo se me pasó más rápidamente de lo que yo pensaba. Pero quiero decir esto. Me parece muy importante atender al hecho de que una cosa es adquirir un espacio concreto de poder, un cargo público, digamos, y otra cosa es ser capaz de ejercer el poder político en cuanto tal, ¿ya? Y con ejercer el poder político aquí voy a hacer voy a recurrir a un artículo que es muy interesante y que le recomiendo a cualquiera que tenga interés en estas cosas, escrito por Forst, y que se llama Noumenal Power, y acerca del carácter noumenal del poder. Y aquí voy a explicar levemente para los que no estén familiarizados con la discusión qué significa que el poder tenga un carácter noumenal. Él dice, el poder se ejerce fundamentalmente, así pero esencialmente, sobre los espacios de razones de las demás personas. Digamos, hay un sentido en que ejercer el poder consiste en convencer a la gente de cosas. Que convencerla no necesita, no significa meramente, digamos, convencerla del fondo del asunto, sino que convencerla de que tiene buenas razones para hacer lo que tú le dices. Y voy a poner un ejemplo, que por lo demás es el ejemplo que pone el propio Rainer Forst, y es el siguiente. Un tipo entra a asaltar un banco con un arma y le dice al cajero, entrégueme todo el dinero. Esa persona, ¿en qué sentido tiene poder sobre el cajero? Y lo que dice Forst es, él no tiene el poder porque tenga un arma en las manos. Él tiene poder solo si es que el cajero considera que el hecho de tener un tipo apuntándole con un arma es una buena razón para entregarle el dinero. Es decir, el arma funciona o otorga poder político única y exclusivamente si otorga razones a los demás para hacer lo que la persona dice. Esto está capturado increíblemente bien por la película The Dark Knight, de Batman, cuando en un momento en que Batman le está pegando al Joker, digamos, y lo está haciendo pedazo, y el Joker le dice, tú no tienes poder sobre mí. Y efectivamente la idea que está detrás de esa frase es absolutamente esta, tú no tienes poder sobre mí si a mí me da lo mismo que me mates. Digamos, si a mí no me importa que tú me mates, tú no me puedes doblegar. Y puedes hacer lo que quieras con mi cuerpo, digamos, pero mi voluntad me sigue perteneciendo a mí. Entonces, ¿en qué contexto tener fuerza o más fuerza que alguien te otorga poder cuando la persona no quiere que la mates, cuando la persona no quiere que le pegues, cuando la persona tiene miedo, digamos, a las consecuencias derivadas y por lo tanto reacciona a tu, digamos, mayor fuerza en términos de, digamos, hacer lo que tú quieras o encuentra que la fuerza que tú tienes es una buena razón para obedecer? Entonces, ¿qué pasa? El tipo que entró a robar el banco demuestra que tiene poder cuando el cajero, amedrentado por el arma, toma los billetes y se los entrega. Y entonces el arma se revela como una fuente de poder del asaltante sobre el cajero del banco. En cambio, si el cajero del banco, por las razones que sea, o porque no le cree que el arma la vaya a disparar, o porque tiene demasiado miedo a perder su trabajo por las razones que sea, o porque tiene un arrebato de adrenalina y decide reaccionar de otro modo, se niega y el asaltante se ve en la obligación de disparar el arma y mata al cajero y le roba los billetes él, uno por uno, está no teniendo poder, sino que simplemente ejerciendo fuerza. Y esta es la distinción fundamental entre lo que significa la fuerza y el poder político en la obra de Forst. ¿Por qué se revela que no tenía poder? Porque si es que a él le hubiera interesado ejercer la fuerza, jamás lo habría amenazado. Habría entrado, le habría pegado un tiro y le habría robado las cosas. Cuando yo hago una amenaza, es decir, cuando yo le digo a alguien, entrégame todo, mostrándole un arma, lo que yo hago es intentar transformar mi fuerza en poder. Es decir, intento transformar esa fuerza adicional que tengo en una buena razón para que los demás me obedezcan, ¿no? Ya, ¿cuál es la idea de poner este marco teórico general? Es que efectivamente tú puedes tener, vamos a decir así, analógicamente, la fuerza cuando tú controlas un cierto cargo público y por lo tanto puedes tomar ciertas decisiones que tienen eficacia legal, ¿no? Y eso efectivamente lo tiene el que controla el aparato público. Pero para quienes hayan leído, por ejemplo, Las fuentes del poder social de Mann, que es un libro que es muy recomendable, el poder social en gran parte procede, digamos así, de la persuasión. Y
lo que en general las agrupaciones políticas persiguen no es capturar cargos para obligar a la gente a cosas. Lo que las agrupaciones políticas persiguen es construir hegemonías culturales, construir hegemonías normativas, digamos, hacer que la gente piense como tú piensas, intentar persuadir, intentar construir acuerdos desde una posición, digamos, de superioridad en el orden de esos acuerdos. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que la confusión entre estas dos cosas puede llevar a catástrofes políticas. Y yo aquí simplemente trato de imaginarme lo que habría sido de Chile si es que en lugar de ganar la presidencia Gabriel Boric lo hubiera ganado José Antonio Kast. Es decir, invirtamos ficticiamente el resultado de esa elección y que gane Kast. ¿Y qué pasa entonces con el plebiscito? Lo más probable es que en un clima en que toda la prensa y toda la opinión pública habría estado con sus dardos apuntando no hacia la cara de don Gabriel Boric, sino que hacia los republicanos, todo el espectáculo de la convención constituyente habría resultado con un apoyo mucho mayor que el que al final tuvo, y eventualmente nosotros tendríamos ese borrador constitucional aprobado y no rechazado. Esto, por supuesto, es imposible saberlo, pero es muy altamente probable que así hubiera sido. Aquí, bueno, no voy a entrar en detalles de por qué considero que esto es muy plausible, pero lo que quiero decir es, gobernar te pone en una posición digamos, de ser juzgado por todos, te pone ahí en el blanco, digamos, de todas las críticas, posición en la que, por cierto, nuestros gobernantes actuales no habían estado nunca, y es muy probable que tengas que dar explicaciones sobre cosas, digamos, sobre asuntos, sobre declaraciones, por las que cuando eres oposición no se te piden explicaciones. Tú como oposición pegas, digamos, pegas y usas tu presencia en medios para pegar, para hacer críticas, para hacer objeciones, para mostrar lo que se está haciendo mal, pero no tienes que dar cuenta de aquello que tú mismo no eres capaz de resolver. Entonces, es muy importante cuando tú capturas, digamos, el aparato público, que eso vaya acompañado de un apoyo emocional, afectivo, racional, discursivo, semántico de la ciudadanía. Digamos, es importante que tu mayoría en votos esté respaldada por lo que uno podría llamar una mayoría cultural, una mayoría, si uno quiere, semántica, una mayoría noumenal, en los términos que he planteado, digamos, de Reinhard Forst. O sea, que a la gente le parezca razonable lo que tú dices, que le parezca razonable lo que tú haces, y que le parezca deseable que tu gobierno prospere y logre sus objetivos. Boric y su gobierno tenía la oportunidad de hacer eso, por supuesto, porque ganó con un porcentaje más importante de los votos. No con una votación en número tan alta como lo que vimos después en el plebiscito, digamos, ¿no? Pero sí con un apoyo muy importante tanto en porcentaje como también en votos, ¿no? Buena votación sacó Boric. Pero en segunda vuelta, y el Boric de segunda vuelta es un Boric muy moderado y cuyo discurso parece empalmar mejor con la cultura política de la exconcertación que con las diatribas con las que nos nutre en este momento el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que me parece a mí que pueden estar confundiendo, cosa rarísima en una coalición que tiene inspiración marxista, la captura del poder con la captura de los cargos, ¿no? Y creo que pueden estar, digamos, sobreestimando la posición de fuerza en la que se encuentran y jugando con un fuego peligrosísimo. Esto es como si José Antonio Kast hubiese ganado la presidencia y al cabo de 6 meses hubiese terminado indultando a Krasnov, diciendo que son unos valientes libertadores de la patria y que es la deuda histórica, digamos, del Estado chileno con las Fuerzas Armadas. Y es como, pero señor, si usted ganó con los votos, digamos, de los amarillos y del Partido Demócrata y de ex demócrata cristiano, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Y es como si el presidente no se diera cuenta, digamos, de que las bases electorales que son suyas propias y que son las de primera vuelta, y que pueden estar felices si él suelta, digamos, a los comillas presos de la revuelta, digamos, ¿no? Y a los combatientes capturados en la lucha, pero el grueso de su electorado, y no solo, digamos, el grueso de la ciudadanía chilena, que también el grueso de su electorado, obviamente no está satisfecho con que delincuentes comunes, disfrazados de presos políticos, salgan nuevamente a la calle porque el presidente considera que son inocentes o porque el presidente considera que hubo irregularidades en los procesos. Porque al chileno medio, sea de izquierda, de derecha, del color que quieran, despolitizado, digamos, o lo que uno quiera poner,
le preocupa muchísimo la delincuencia porque la vive en su cotidianidad y porque sabe que sin seguridad pública tampoco hay derechos sociales, digamos, y no hay nada, no hay posibilidad de convivencia política. Entonces, yo, sin ánimo de darme una vuelta teórica así más larga, y solamente quería poner este punto porque a mí me parece relevante, yo creo que es súper importante pensar en digamos, en el ejercicio del poder político como algo que debe conjugar tu capacidad factual de tomar decisiones con la importancia crítica de que esas decisiones tengan respaldo popular, que esas decisiones le hagan sentido a la ciudadanía, que esas decisiones le parezcan razonables, o sea, que esas decisiones estén acompañadas de este talante esencialmente noumenal del poder y no solo del carácter factual del poder, que consiste en que yo tomo una decisión y esa decisión se acata. En fin, voy a terminar con eso. Después tengo algunas recomendaciones de libros que no quiero perder y por lo tanto le entrego nuevamente el poder, tanto factual como noumenal, a don Vicente. Muchas gracias, Eduardo Galá. Ese es un análisis de verdad del poder. ¿Eh? Se lo vamos a mandar a Macari y a Mayol para que dejen de citar al padrino en su análisis del poder. Para que aprendan. Muy bien. Oye, muchas gracias por los tremendos análisis que han hecho de esta situación, que es compleja, sin duda. Y ahora, para terminar, les pido si brevemente nos pueden hacer alguna recomendación de lectura o de otra cosa también que se les pueda ocurrir, y así vamos para el cierre. Don Eduardo Zafirio. Poder real y poder formal, ¿eh? Eso no está en El Padrino. Pero bueno, en ese programa de la conferencia, Wilson, también hace algunos meses dijeron que Rusia estaba ganando la guerra, así que no nos extrañemos de nada. Ahora, si no hay plata rusa detrás de ese comentario, es dramático. Lo único que podría explicar una cosa así serían las lucas. Oye, mira, a propósito de radicalismo político, este libro, Doctor Faustus, de Thomas Mann, que retrata muchas cosas, pero entre otras la crisis de Weimar, la crisis democrática de Weimar. Y es súper interesante de leerlo. Yo no había leído este libro, había leído La montaña mágica, que obviamente es una obra magna de Mann, y dentro de las más conocidas, La muerte en Venecia, y un par de cosas más, Las tablas de la ley, etc. Pero este libro lo leí hace como 5 o 6 años atrás y me impresionó. Y lo recomiendo sobre todo a los jóvenes chilenos que puedan estar tentados por el cinismo, por la contemplación estética del deterioro de la convivencia democrática. Y pensando que nuestro destino es el radicalismo, de derecha o de izquierda, da lo mismo. Doctor Faustus, de Thomas Mann, un libro espectacular y muy barato en esta edición. No creo que esté en la red. Realmente, ojalá ninguno de los jóvenes que estén escuchando este video, jóvenes y no tan jóvenes, dejen de leer esta obra, para darse cuenta que no basta con contemplar estéticamente cómo un país se va al carajo, para decirlo una vez, sino que hay que actuar. Obviamente las consecuencias de la caída de Weimar fueron planetarias, no sería lo mismo acá, pero un libro simplemente clásico. Doctor Faustus, de Thomas Mann. Gracias, Eduardo, y es una tentación fuerte esa. Viene el verano. Sí. No, pero te digo, la de contemplar como un país se va al carajo, digamos, y quedarse ahí pegado con lo estético. Bueno, era la actitud de mucho alemán, y ahí la novela lo muestra. Wow. Muchas gracias, Eduardo. Ahí, buena lectura para el verano para los aficionados a la política. Y don Eduardo Galaz, ¿qué nos puede decir? Oye, yo voy a abusar del hecho de que llevamos un buen tiempo sin recomendar libros a nadie, entonces hemos acumulado espacio, y yo voy a recomendar 3 libros, pero son cortitos, ¿ya? Son cortitos. 2 de ellos son libros que se acaban de publicar, se publicaron muy recientemente acá en Chile, y son los siguientes. Uno es este, que tengo aquí, El arte del miedo, de Matías Quer, que se lanzó de hecho ayer. Un libro sobre la filosofía política de Maquiavelo y sobre en qué medida y hasta qué punto
la política consiste en administrar el miedo. Hay una cierta lectura crítica que hace Kerr de la obra de Maquiavelo, acompañada sobre todo de las interpretaciones de Strauss y Lefort, que son dos de los grandes críticos, digamos, o comentaristas de Maquiavelo del siglo XX. Entonces, esa es una obra que quisiera recomendar, es el primer libro de Matías Kerr, y por si alguien, que la mayoría seguramente de nuestros auditores no lo conoce como Matías Kerr, sí puede que lo conozcan como Gonzalo Infante de Machuca, porque este libro es la evolución, digamos, de ese personaje de Machuca. El cabro que actúa de Machuca, digamos, es Matías Kerr y que ahora se dedica a escribir sobre Maquiavelo. El segundo libro, como decía, es este, El desafío indígena y la democracia liberal, editado por Eduardo Fuentes Caro. Es un libro colaborativo. Nosotros hemos hablado abundantemente en este programa sobre lo que ellos llaman el desafío indígena, digamos, o toda la cuestión del conflicto político, cultural, etcétera, que hay especialmente en el sur, pero no solo en el sur. Y este libro, como digo, que editado por la Universidad del Desarrollo, me parece súper interesante. Y el tercer libro, bueno, esos dos, como digo, son libros editados hace muy poco y publicados hace muy poco en Chile, en los últimos, yo diría en el último mes, sino yo creo que este libro, El desafío indígena, debe haberse publicado en diciembre o en noviembre, lo más temprano. Y el último, este es un librito así de chico, digamos, de esta estrechez, y lo recomiendo especialmente para conmemorar el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, Cardenal Ratzinger. Este es un libro colaborativo entre Habermas y Ratzinger, entre razón y religión, dialéctica de la secularización, y que yo no quería dejar pasar el fallecimiento del Cardenal Ratzinger, ex, como digo, Papa Benedicto XVI, sin hacer al menos alguna alusión a la potencia intelectual que él tuvo, no solamente en materia teológica, sino que también en pensamiento político. Y este libro en que dialoga con Habermas, dos de los tanques, digamos, más poderosos del pensamiento alemán, digamos, de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, tiene una riqueza enorme en las poquitas páginas, es un diálogo entre los dos y que tiene el mérito, entre otras cosas, de haber modificado muy sustancialmente la valoración que tiene Habermas sobre la religión y sobre el potencial que tiene la religión para digamos así, contribuir a un orden social más pleno, siendo Habermas no un creyente, ¿no? Así que ahí me parece que hay material de más para quienes quieran echarle una mirada a estos textos en el verano. Muchas gracias a ambos por esta participación y esta vuelta al análisis político el año 2023, y gracias también a nuestros auditores por seguirnos. Que estén muy bien, señores. Chao, chao. Está ahí mudo, Zafiro, espérate. Ahí. Un saludo afectuoso, nos vemos. Que estén muy bien, ¿ah? Adiós, chao.